No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? Bueno, a continuación vamos a ver un poco del uso de la condicional del sí o el if, como se le conoce en la mayoría de los lenguajes de programación. Recordemos que la sintaxis es en inglés, de la mayoría, por no decir que todos. Bueno, dentro de programación es de vital importancia comprobar si se cumplen condiciones independientemente del lenguaje que tratemos, bien sea Java, bien sea C Sharp, bien sea Python, inclusive ensamblador, o simplemente, como en este caso, que se trata de simple pseudocódigo. Entonces, por regla general no sirve. Bueno, como vemos, en esta parte inicia el algoritmo. En este caso lo he llamado condicional sí. Luego definimos la variable con la palabra reservada definir y dos variables A y B. Recordemos siempre al definir variables de un solo tipo en un mismo renglón, separarlas con una coma. Y en este caso pues la vamos a utilizar como un número. Bueno, en esta parte es lo que vamos a tratar hoy y es el uso de la condición sí. Entonces, como vemos aquí, simplemente le estamos diciendo si la condición que ahorita vamos a determinar se cumple, entonces entraríamos dentro de esta parte del código en caso de que sea verdadero. Si no se cumple, entonces ejecutaríamos lo que se encuentra en esta parte del código. Entonces pasamos a hacerlo de la forma. Entonces decimos que si A es mayor a B, que nos escriba en pantalla A es mayor. Esto en caso de que se llegue a cumplir la condición. Y si no se cumple la condición, pues simplemente pasamos a la siguiente, pasaría el código, se saltaría la siguiente condición y nos diría no, entonces B es mayor. El si no no es obligatorio, es simplemente en caso de que queramos operar, en caso de que no se cumpla el sí, pero como tal no es obligatorio usarlo, dependiendo de lo que queramos hacer en el momento. Es muy importante terminar el fin sí para que no nos muestre un error de sintaxis. De pronto un ejemplo más práctico podría ser que si, no sé, necesitamos un computador, entonces en esta condición para programar, si no lo tenemos, entonces debemos ir a comprarlo. Y si no, pues es porque ya lo tenemos, no hay necesidad de ir a comprarlo. Es como el ejemplo más fehaciente que les puedo mostrar. Un poco los operadores, aparte de los que acabamos de ver, en este caso el operador mayor. Esta parte de estos, el menor que, el igual que, como vemos el igual que es simplemente un igual, el menor igual que, y nos da su respectivo ejemplo, el mayor igual que y el distinto que. Más adelante mostraré los operadores lógicos, que no son difíciles. Como vemos aquí están los operadores algebraicos, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y el módulo. Bueno. Entonces habilitamos la entrada por
consola de datos. En este caso va a ingresar el dato A y el dato B. Anteriormente, como lo declaramos, entonces el primer dato ingresado por consola va a ser nuestro número A asignado automáticamente a la variable, y el segundo dato que nos pida el sistema va a ser ingresado a la variable B. Siguiendo esto, entonces ejecutamos el código y verificamos si efectivamente queda funcionando nuestro algoritmo. Entonces vamos a digitar el número, no sé, 6, y ejecutamos el número 5. Entonces, como vemos, 6 ocuparía el espacio de la variable A y el 5 AB. Entonces, efectivamente, 6 es mayor que 5. La condición se cumple y, como vemos, entra dentro de la condición y omite el si no. Recordemos que el si no solamente se ejecuta en caso de no cumplirse la primera condición. Ahora vamos a ver un caso contrario. Digamos que los números son inversos ahora. 5 y 6. Como vemos, el código se evalúa y dice, listo, si A es 5 y B es 6, entonces no se cumple la condición. Entonces, ¿qué hace el pseudocódigo? Pasa a la siguiente condición. Dice, como no se cumple la condición de arriba, entonces la salto, me pasa la condición del si no y escribo B es mayor. Finaliza el programa y finaliza el algoritmo. Eso es todo.